Muy bien, vamos a hablar ahora pues del tema de las pensiones. A propósito del retiro, del séptimo retiro de las AFP, que todo parece indicar que ya tiene los votos y que se aprobaría, ¿no? Es muy probable, ¿no? 20.600 soles con los cuales podrían recibir quienes todavía tienen fondos, que es un número menor al que cuando empezó la pandemia tenía recursos en tus cuentas. Estamos hablando que incluso que hay gente que no tiene, ¿no? Me estás comentando de alguien. Claro, ¿no? sí, efectivamente hay gente que ahorita no tiene un sol en sus cuentas. Y uno se pone a pensar, ¿qué hacer? Pues claro, te jubilas y te das con el tema de que estás en tu casa y ahora, ¿quién paga las cuentas? ¿Quién paga las cuentas? Vamos a conversar con Gonzalo Manrique, el analista senior del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás? Todo parece indicar que se va a aprobar el tema del retiro de las AFPs. Eso va a afectar, por supuesto, a la gente que todavía tiene sus fondos, ¿no es cierto? Va a haber un impacto. Y también, ¿qué va a pasar con esta gente que retira el fondo, que no es mucho, y luego, qué va a pasar con ellos? A ver, lo que ha pasado, digamos, a partir de la aprobación de este retiro de 95.5 en 2015, estos 6 retiros que ha habido desde la pandemia hasta ahora, lo que ha pasado es que se ha desvirtuado un poco el objetivo del sistema de pensiones. El objetivo del sistema de pensiones es que las personas, luego de jubilarse, tengan un ingreso relativamente asegurado en lo que les queda de vida. Entonces, con estos retiros, las personas han perdido, no han perdido, pero han retirado sus fondos, digamos, de las AFPs. Entonces ya no tienen esta bolsa para sustentarse debidamente después de los 65 años. Entonces, lo que ha pasado es que tenemos ahora más de 2 millones de personas que están en cero en sus cuentas de fondos y otras 5 millones de personas que tienen menos de 5.000 soles. ¿Menos de 5.000 soles? Menos de 5.000 soles. En total, en conjunto, estos representan el 80% del total de afiliados. Es un 80% con menos de 5.000 soles. O sea, que van a tener que seguir trabajando, entonces, comenzando por ahí. Y en un empleo formal. Empleo formal, claro. Exacto, van a tener que seguir trabajando, van a tener que buscar la manera, digamos, de recibir algún ingreso o, digamos, tendrían que recurrir a algún programa del Estado, como por ejemplo Pensión 65, ¿no? Claro, que en Pensión 65 tú decías que se va a ver eso, por supuesto, van a aumentar. Claro, actualmente brinda atención a 900.000 personas, es decir, con esta situación... Se puede duplicar. Se puede, sí, claro, a futuro. Sí, ¿no? Y con, digamos, lo que te da Pensión 65 es un monto de 200 soles mensuales, que representaría muy poco en comparación al salario que muchas personas están recibiendo actualmente. ¿Cuál podría, y tú como persona joven, cuál crees que podría ser la solución al tema de pensiones en el Perú? Por la actual situación, porque hay mucha informalidad, lamentablemente. Sí, en realidad no es un tema fácil de responder. Digamos, venimos debatiendo cuál es el mejor sistema en el Perú desde hace muchísimos años. Lo que sí sabemos es que como mínimo, digamos, la prioridad es en ampliar la cobertura y la profundidad del sistema actualmente. Entonces, que tiene que ver mucho con esta lucha contra la informalidad. O sea, tenemos 1 de cada 4 trabajadores que es formal, entonces solamente 1 de cada 4 trabajadores aporta mensualmente a su fondo de pensiones, ¿no? Ahora, en este debate que se ha iniciado en el Congreso para la reforma de pensiones, ¿no? Hay propuestas que, por ejemplo, señalan, y que me parece que la presentó el Ejecutivo con el ministro Contreras, relacionado a, por ejemplo, la pensión obligatoria desde los 18 años de edad. O sea, trabajes de manera formal o informal, entregues recibos o no, apliques ya tu descuento para digamos, en generar esta cultura previsional. Y otro también el aspecto en que sea obligatorio. Pero la gente, hacerlo obligatorio, la gente se resiste mucho. Recién se acuerda de las pensiones a los 50. Sí, ahí la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacemos más atractivo este sistema para las personas. Y que también, si bien, digamos, del IPE creemos que en general, digamos, esta propuesta del Ejecutivo de la reforma tiene puntos a favor, ¿no? Por ejemplo, esta idea de ampliar la competitividad, digamos, para que entren los bancos, cajas a competir con las AFPs, etcétera. No va a poder hacer nada si es que no logramos que más personas empiecen a aportar de manera constante. Claro, pero es que ¿qué hacemos cuando no hay una estabilidad en los cuales los trabajos de los chicos jóvenes? No saben un trabajo, pasan a otro y tienes que, no sé, hacer obligatorio el aporte. Así es. No, si es formal tiene que ser sí o sí en una AFP, sí o sí o en la ONP. Sí, es que más allá de que esté afiliado o no, o sea, lo que pasa en el Perú es que la formalidad y la informalidad no están separadas, entonces convivimos mucho con eso. Una persona puede estar un año aportando, el año siguiente deja aportar, vuelve a aportar, y entonces en esta ida y vuelta de la formalidad no llegas a acumular suficiente fondo para tener una pensión, digamos,
lo suficientemente atractivo. Ese es el gran tema, porque los chicos dicen, pero ¿para qué voy a aportar tantos años si voy a recibir 100, 200 soles de pensión? Sí. Y el tema de la pensión mínima es otro aspecto también vital que se está debatiendo en la reforma, ¿no? El Ejecutivo ha propuesto entre 600 y 650 soles, que es casi similar a la ONP en la actualidad. Sí, ahora digamos la novedad es que se trata de poner esta pensión mínima garantizada también para los que aportan a las AFPs. Ajá. Creemos que es positivo, de todas maneras se tiene que debatir una pensión mínima, se tiene que ver cómo se tiene que aplicar, si es que tiene que ser con un copago, por ejemplo, por parte del Estado, uno aporta algo y el Estado te empata, digamos, lo que has incorporado a tu fondo. Pero ¿cómo hacen en otros países cercanos? Por ejemplo, Colombia, no sé, bueno, Chile ya sabemos, pero, por ejemplo, países que de repente podemos tomar un ejemplo, ¿no? Para poder tener una pensión. Sí, en realidad es el problema este debate por el sistema de pensiones se da en toda la región. Principalmente está asociado, como les comentaba un principio, al tema de informalidad. Y en el Perú a eso se le suma el tema de baja productividad, que se refleja en bajos ingresos. Entonces, si no tenemos ingresos suficientes de nuestros trabajadores, es imposible pedirles que ahorren, ¿no? La mayoría de hogares en el Perú no genera lo suficiente de ingresos para ahorrar, o sea, gastan. Pero la justa llega al fin de mes, ¿no? De lo que gana. Entonces, en este contexto es muy difícil asegurar, digamos, o pedirles que aporten a un fondo. Igual pasa con los seguros médicos, a veces para las empresas que tienen las EPS, claro, no aportan porque igualito no quieren que les descuenten. Entonces hay problema de salud, hay problema de pensiones. Sí, es un tema en conjunto y todo está asociado, digamos, a esta informalidad que, digamos, llevamos varios años peleando con esta y no podemos reducir. Otro tema es que las AFPs tampoco han sido buenas amigas de sus clientes, aportantes, ¿no? O sea, lo que hemos visto han ganado más que lo que la rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Ese es otro, el tema de las pérdidas. Solamente perdemos nosotros, pero ellos no. Hay algo que, digamos, creo que yo puedo coincidir en que las AFPs tal vez les ha faltado comunicar mejor, digamos, los beneficios, digamos, de sus fondos. Pero si comparamos en los últimos 30 años, digamos, de que las AFP se crearon hasta ahora, y comparamos el rendimiento de una AFP en comparación con cuentas a sueldo, cuentas de ahorro y otros tipos de productos financieros, las AFPs han sido los que mejor han rendido en los últimos años. ¿Te convenía tener tu dinero en una AFP en comparación con cualquier otro tipo de cuenta? Sí. Entonces, o sea, la rentabilidad ha sido mucho mayor que la de poner mi plata en un banco. Exacto. O sea, quienes dicen, por ejemplo, no, yo saco mi plata de la AFP y la pongo a plazo fijo, no van a ganar igual que una AFP. Para mí tal vez parte de un tema comunicacional, también parte, digamos, de esta idea de sentir que te están descontando parte de tu sueldo. Porque cotizan en bolsa y es mucho mejor. Claro, la AFP, digamos, se especializa únicamente en manejar el fondo de todos los aportantes. Claro. Lo que busca ella y su interés está en línea con el interés de nosotros es maximizar el dinero que tiene administrando. Entonces, como te digo, la rentabilidad que ha acumulado en los últimos años es mucho mayor que cualquier otra alternativa. Pero es que la AFP desde que sale, yo aporto la AFP desde el año 92, en que dejé de ser practicante a pasar a planilla. Y lo que era obligatorio ir a una AFP, y es más, te ponían hasta el nombre de la AFP. O sea, hubo una suerte de alianzas entre la primera AFP que salió y los empresarios. Entonces, ese fue el gran tema, porque no te dejaban pensar en otra opción. Era de frente, firmas contrato, pero te vas de frente al horizonte de la AFP. Sí, como te digo, creo que ha sido un tema comunicacional. Ahora se busca, digamos, mejorar la competencia, permitiendo que entren bancos, que entren cajas, digamos, espera que mejore la situación que está actualmente. Pero en realidad, o sea, podemos seguir debatiendo mucho de cuál es el mejor sistema que tenemos, pero para mí el punto crítico es cómo ampliamos la cobertura. Claro, y por ejemplo, si yo quiero tener que mi pensión sea de 2.000 soles, ¿cuántos debo tener de fondo? Eso es... 300.000. Eso está ligado a justo a lo que les decía de esta intermitencia entre formal e informal. En el Perú, el aportante promedio solo aporta la mitad del tiempo a lo largo de toda su trayectoria laboral. Entonces, ¿qué genera esto? Que, por ejemplo, ¿y qué ha generado con los retiros? Si ahora tenemos una persona de 35 años que está en cero en su fondo de pensiones y aporta más o menos la mitad del tiempo, al final solo recibiría el 20% de su salario promedio. O sea, si esta persona está acostumbrada a un ingreso de 2.000 soles, por ejemplo, recibiría 400 soles de pensiones. No, pero ¿cuánto necesitarías o sea, en el fondo? Para vivir más de 200.000. 2.000 soles con sobresaltos y todo. No tengo ese dato exacto, pero está muy ligado a
qué tan frecuente has aportado. Porque Julio Velarde, creo que fue que dijo que por qué no se ampliaba más y se aportaba más. Claro, al 15%. Al 15%. Claro, no lo dijo directamente, pero lo dio como ejemplos que hay en otros países. Creo que en Colombia o en Chile se aporta el 15%. Más. Sí, exacto. Que depende, es que otra vez el tema del dinero. Sí, el tema es el contexto. Y los sueldos son bajos también. El tema es el contexto económico en el que estamos trabajando. No tenemos este contexto de alta informalidad, de personas de bajos ingresos, empresas poco productivas, entonces no tenemos mucho espacio para aportar más. Y, digamos, lo que se viene conversando en esta propuesta de mejorar el sistema es este aporte del Estado para asegurar una pensión garantizada. Claro, es que lo que pasa es que el tema de las pensiones, antes cuando se jubilaban, bueno, por lo menos mis abuelos con el sueldo que tenían. Y de repente por eso podían vivir. Era una especie de cédula viva. Cédula viva, pero eso se cambió luego. Antes, ¿no? Y ahí empezaron los problemas, creo, ¿no? Sí, pero eso está muy ligado, por ejemplo, tus abuelos probablemente estaban en la ONP. Entonces, la ONP cuando se creó, era antes, claro. La estructura de la población era totalmente diferente. Teníamos pocas personas mayores y muchísimas personas jóvenes que podían sostener ese sistema. Actualmente la pirámide, si bien no se ha invertido totalmente, se ha cambiado drásticamente. Tenemos muchas más personas en edad de jubilación, menos personas que están aportando a este fondo. Entonces, el Estado está en déficit ya varios años. El Consejo Fiscal, por ejemplo, estimó que si tenemos a valor presente todas las pensiones que debería pagar el Estado, restándole los ingresos que se esperan de los aportantes, todo este déficit equivale al 20% del PBI, que es lo que tendría que pagar el Estado para los afiliados actuales a la ONP. Bueno, finalmente será decisión de los afiliados, los aportantes, si retiran su plata. Pero tú ya verás si retiras o no. Me avisas. Estoy sacando línea. Muy bien, muchas gracias a Gonzalo Manrique, analista senior del IP, que está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a regresar sobre la visión y futuro del Norte Chico. Estamos hablando de lo que se puede construir. Por ejemplo, a propósito pues, de la mega obra que es el puerto